Nunca quise tener hijos, le dijo a su esposa. Ella se fue, embarazada. 3 años después, él la encontró, con gemelas. Christian Blake se había pasado toda la vida construyendo muros que nadie podía escalar. Como CEO de una de las firmas de tecnología médica más grandes del país, él era la definición de sereno, preciso e inalcanzable emocionalmente. Cada decisión que tomaba era calculada, cada palabra que pronunciaba, medida. Él creía en el control por encima de todo, y esa creencia lo había hecho inimaginablemente exitoso. Era admirado por sus colegas, envidiado por sus competidores y temido por cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Lo que no era, sin embargo, era abierto, especialmente cuando se trataba de amor, vulnerabilidad o la idea de familia. Su esposa, Olivia, siempre había visto más allá de ese exterior cuidadosamente pulido. Cuando se conocieron, ella era una consultora de relaciones públicas en ascenso, contratada para un proyecto temporal en su compañía. Ella no se enamoró de su poder o su riqueza. Lo que la atrajo fueron los destellos de algo enterrado bajo la superficie, una profunda tristeza, un anhelo del que él nunca hablaba. En contra de su buen juicio, ella se enamoró rápidamente de él, y para su sorpresa, él la dejó entrar. O al menos, la dejó entrar lo suficiente como para creer que significaba algo. Se casaron después de solo 6 meses. La boda fue pequeña, elegante y libre del tipo de drama que Christian evitaba como una enfermedad. Olivia estaba radiante de esperanza, soñando con un hogar lleno de calidez, risas, eventualmente, niños. Christian nunca habló de hijos. No descartó la idea al principio, pero tampoco la aceptó. Olivia asumió que era miedo o incertidumbre, algo que el tiempo y el amor sanarían. Ella descubrió que estaba embarazada una lluviosa mañana de lunes, completamente sola en el baño, sosteniendo una prueba con sus manos temblorosas. La noticia fue abrumadora, hermosa, aterradora, y le cambiaría la vida. Su primer instinto fue la alegría, el segundo fue el miedo. No por ella misma, sino por cómo reaccionaría Christian. Ella ensayó 1000 maneras de decírselo, imaginó una docena de posibles resultados, pero ninguno la preparó para lo que él dijo una noche durante la cena, antes de que ella hubiera pronunciado una palabra. «Nunca quiero tener hijos», dijo él, sin levantar la vista de su plato. Su voz era tranquila, su tono, definitivo. He visto lo que les hace a las personas, el sacrificio, el caos. No quiero esa clase de vida, nunca. Olivia sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Su tenedor se le resbaló de la mano y golpeó el plato. Él ni siquiera se inmutó. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una cortina de acero. Ella trató de hablar, de discutir, de encontrar algo que decir que pudiera acortar el espacio entre ella y el hombre que creía conocer. Pero no salió nada. Sus manos acunaron su vientre a un plano bajo la mesa, mientras su corazón se rompía silenciosamente dentro de su pecho. No durmió esa noche. Se quedó mirando el techo en su inmaculado apartamento de lujo, escuchando a la ciudad afuera, el sonido de su futuro colapsando. Al amanecer, supo lo que tenía que hacer. No lo forzaría a la paternidad. No rogaría por amor, ni lucharía por un espacio en una vida donde claramente no era bienvenida ahora que la verdad estaba en su corazón. Así que, a la mañana siguiente, mientras él estaba en el trabajo, ella empacó una maleta. Dejó atrás el lujo, el silencio, el frío mármol de su mundo compartido. No dejó una carta, no envió un mensaje,
Simplemente se desvaneció. No sabía cómo sería el siguiente capítulo, solo que no viviría con miedo al rechazo de otra persona. Llevaba 2 vidas dentro de ella, gemelas, aunque todavía no lo sabía, y merecían una vida donde fueran deseadas. Mientras veía el horizonte desaparecer por la ventana trasera de un taxi que salía de la ciudad, Olivia hizo una promesa silenciosa. Incluso si tenía que hacerlo sola, sus hijos conocerían el amor. Y nunca escucharían las palabras, "Nunca te quiero", salir de los labios de la persona que se suponía debía protegerlos más. Olivia no miró hacia atrás mientras el taxi la alejaba de la vida que una vez había construido con Christian. Pegó su frente al cristal frío de la ventana, el pulso de la ciudad desvaneciéndose detrás de ella, reemplazado por carreteras abiertas y un cielo que parecía demasiado vasto para su estado de ánimo actual. No lloró. No entonces. El dolor se posó en su pecho como una piedra, pesado e inmóvil, pero no le quedaba energía para llorar. Solo había una prioridad ahora: mantenerse a salvo a sí misma y a la vida dentro de ella. Al menos, eso es lo que creyó hasta su primera ecografía, una semana después, en una modesta clínica de mujeres en las afueras de un tranquilo pueblo de Oregón. Gemelas. Se quedó mirando la pantalla con incredulidad, las suaves sonrisas de la técnica suavizando el golpe de esas 2 simples sílabas. 2 latidos, fuertes y constantes, sonaban desde el monitor como una canción que no esperaba escuchar. La garganta de Olivia se cerró, y esta vez las lágrimas sí vinieron. No por miedo, no exactamente, más por asombro y la abrumadora comprensión de que este viaje sería incluso más difícil de lo que había pensado. Pero no se daría la vuelta. No huiría. Alquiló una pequeña cabaña en el límite del pueblo, no lejos de una reserva natural, donde el aire siempre olía a pino y tierra mojada. Necesitaba reformas, tablones de piso que chirriaban, pintura desconchada y un calentador de agua temperamental. Pero era suya. Por primera vez en años, tenía un espacio que sentía que podía convertirse en hogar. Consiguió trabajo remoto en marketing y redacción de contenido, trabajando como freelancer para pequeñas marcas y negocios locales. No era glamuroso, y el salario estaba lejos de lo que solía ganar, pero la mantenía a flote. A medida que su vientre crecía, también lo hacía su resiliencia. Ella misma decoró la guardería, pintando las paredes de un suave verde salvia, cosiendo pequeñas cortinas y colocando 2 cunas una al lado de la otra. Claire, su mejor amiga de la infancia que se había mudado a la zona unos años antes, aparecía casi a diario con comestibles, consejos y brazos abiertos. Olivia no le había contado todo, solo que el padre no estaba en la foto y que era lo mejor. Claire no insistió en los detalles, simplemente se quedó, y eso marcó la diferencia. El embarazo fue difícil. Hubo días en que Olivia no podía moverse sin dolor, noches en que el peso de su cuerpo en crecimiento la mantenía despierta, y mañanas en que las náuseas regresaban a pesar de estar bien entrada en el 2º trimestre. Aún así, lo soportó con una fuerza silenciosa, del tipo que no era dramática ni ruidosa, sino constante, paciente y llena de tranquila determinación. Las niñas llegaron una noche lluviosa a fines de la primavera, justo después de que una tormenta eléctrica hubiera pasado sobre el valle. El parto fue largo, brutal y complicado, pero Olivia nunca perdió su resolución. Cuando le colocaron a Lily en sus brazos,
con los ojos bien abiertos y retorciéndose con una mata de suave cabello castaño, Olivia se derrumbó por completo. Y cuando Violet la siguió 2 minutos después, idéntica a su hermana, pero con un llanto ligeramente más terco, sintió que algo dentro de ella finalmente se asentaba. Eran hermosas. Tenían los ojos de Christian, verde brillante, penetrantes, inconfundibles, pero ninguna de su distancia. Sus dedos se cerraron fuertemente alrededor de los de ella, sus respiraciones ligeras como susurros, y por primera vez desde que se fue de Nueva York, Olivia se sintió completa. Los meses que siguieron fueron tanto un borrón como un milagro. Las niñas crecieron rápidamente, siempre cerca la una de la otra, siempre buscándose en el sueño, como si temieran ser separadas incluso por un momento. Olivia aprendió a sobrevivir con 2 horas de sueño, a equilibrar a un bebé que lloraba en la cadera mientras alimentaba al otro, a funcionar exhausta, preocupada y completamente enamorada. Hubo momentos en que la duda se coló, tarde en la noche, generalmente, cuando las niñas finalmente dormían y el silencio en la casa se sentía ensordecedor. Se acostaba despierta y se preguntaba si había hecho lo correcto, si les había robado algo al elegir irse. Pero luego recordaba la voz de Christian, tan fría y segura, diciendo, «Nunca quiero tener hijos», y le robaba la entereza de nuevo. Él no había estado listo. Él no las había querido. Y ella no podía criarlas en un mundo donde fueran vistas como cargas. Aún así, había veces que captaba un atisbo de la sonrisa de Lily o la inclinación de la cabeza de Violet y sentía que le faltaba el aliento. Eran de él en muchos sentidos y, sin embargo, eran completamente suyas. Esa paradoja la acompañó todos los días. 3 años pasaron de esta manera. Las niñas estaban llenas de vida. Eran inteligentes, traviesas e interminablemente curiosas. Les encantaban los animales, la música y ayudar a su madre a cocinar. Aunque ayudar generalmente significaba hacer un desastre. Olivia volcó todo lo que tenía en ellas, y aunque todavía llevaba las cicatrices de lo que había sucedido, se manejaba con una gracia que solo proviene de sobrevivir a las cosas más difíciles, y aún así, elegir la alegría. Ella no sabía que todo estaba a punto de cambiar de nuevo, que el destino tiene una forma de reescribir historias cuando menos lo esperas, que a veces la persona que menos crees que regresará es de la que nunca puedes escapar. Pero por ahora, se permitió vivir el momento, sin darse cuenta de que el hombre, que una vez había dicho nunca, estaba a solo días de descubrir exactamente de lo que se había alejado. Christian estaba sentado en su escritorio con vistas al horizonte de Nueva York, pero la vista que una vez lo llenó de orgullo, ahora se sentía vacía. Sus días se habían vuelto monótonos, consumidos por reuniones, números, salas de juntas y premios que ya no le daban satisfacción. Habían pasado 3 años desde que Olivia se fue, y aunque nunca lo dijo en voz alta, nunca había dejado de pensar en ella de verdad. Al principio, estaba furioso. Ella se había desvanecido sin una palabra, sin un adiós, dejándolo asumir que se había acabado debido a sus palabras, y tal vez eso era cierto. Tal vez fue exactamente por lo que había dicho, o peor, por lo que no había dicho. Siempre había sido claro, o eso se decía a sí mismo. No quería hijos, no quería el caos o la pérdida de control. Pero en su silencio, en su repentina ausencia, había habido algo más, algo que no había podido admitirle a nadie, ni siquiera a sí mismo.
que la extrañaba, que había construido su mundo con tanto cuidado para mantener el amor fuera, y cuando finalmente se coló por las grietas, no supo cómo aferrarse a él. Así que la dejó ir sin luchar, asumiendo que volvería, asumiendo que necesitaba espacio. Pero el espacio se convirtió en semanas. Las semanas se convirtieron en meses. Y ella nunca regresó. Durante años, se hundió en el trabajo, convenciéndose de que el éxito mitigaría el dolor. Salió brevemente con mujeres inteligentes y ambiciosas que entendían su mundo, pero ninguna de ellas lo miraba como Olivia. Ninguna de ellas hacía que el silencio se sintiera seguro. Con Olivia, incluso la quietud tenía significado. Con todas las demás, solo estaba vacío. Una noche, al salir de una gala de caridad que había patrocinado, vio a una mujer en la multitud con cabello castaño largo y una postura familiar. Por un latido, pensó que era ella. Su corazón tartamudeó, desprevenido por la oleada de emoción que siguió. No era ella, por supuesto, pero ese único momento desentrañó algo dentro de él. Esa noche se sirvió una copa y se paró en el borde de su apartamento, mirando el horizonte. El silencio se sintió más fuerte que nunca. Pensó en su risa, la forma en que se mordía el labio cuando estaba nerviosa, la forma en que cerraba los ojos cuando lo abrazaba, como si quisiera recordar cada segundo. Pensó en las cosas que nunca había dicho, y luego, por primera vez, se preguntó, ¿y si ella no solo lo había dejado a él? ¿Y si se había ido por algo más? Una sola frase regresó a él. Nunca quiero tener hijos. Lo había dicho con tanta despreocupación, sin saber lo que ella llevaba dentro en ese momento. Un lento pánico floreció en su pecho. No sabía si era demasiado tarde. No sabía si ella había seguido adelante, si estaba casada en algún lugar, o lejos, o feliz sin él. Pero de repente, necesitaba saberlo. Contrató a un investigador privado, no del tipo que dejaba rastros o hacía preguntas. Quería respuestas tranquilas y precisas. Tardó menos de 2 semanas. Las primeras fotos casi le sacan el aliento. Olivia en un pequeño pueblo de Oregón, caminando por un sendero del parque con 2 niñas pequeñas, idénticas, ambas de unos 3 años. Tenían cabello castaño como ella, pero sus ojos eran inconfundiblemente los suyos. Verdes, brillantes y grandes de curiosidad. Una se reía, la otra señalaba un pájaro en el cielo. Olivia sostenía ambas manos. Christian dejó caer el archivo al suelo y se recostó, aturdido. Tenía hijos. No solo 1, 2. Gemelas. Se quedó mirando sus rostros, incapaz de apartar la vista. Las emociones se estrellaron contra él de golpe. Shock, culpa, asombro, miedo y algo más profundo. Arrepentimiento. Arrepentimiento por no haber preguntado, por no haber buscado. Porque durante 3 años, mientras él construía imperios, sus hijas habían estado aprendiendo a caminar, a hablar, a reír y a vivir sin él. Reservó un vuelo esa noche, sin llamadas, sin correos electrónicos, solo un billete de avión, una maleta y la dirección que lo enfrentaría a la vida que nunca esperó encontrar. No sabía lo que diría Olivia. No sabía si las niñas siquiera lo mirarían. Pero nada de eso importaba ya. Necesitaba verlas, entender, enfrentar el costo de su silencio. Por primera vez en su vida, Christian Blake no tenía un plan. Solo una pregunta que ya no podía ignorar.
y si el amor era lo único por lo que debería haber luchado. El vuelo a Oregón se sintió como un viaje a través del tiempo. Christian se sentó junto a la ventana, su reflejo mirándolo desde el cristal. Desconocido e incierto. Había estado en miles de destinos en su vida, cerrado acuerdos multimillonarios, estado en escenarios globales, pero nunca había sentido esta clase de ansiedad en su pecho. No había agenda de reuniones, ni guión, ni asistente a su lado alimentando estadísticas. Solo existía la posibilidad de una confrontación para la que no podía prepararse, y el conocimiento inquietante de que habían pasado 3 años, años que no solo pertenecían a Olivia, sino a las hijas que nunca había abrazado, nunca había besado, ni siquiera había nombrado. Llegó al pequeño pueblo a media mañana, el aire fresco y las calles tranquilas. No se parecía en nada al mundo del que venía, ni rascacielos, ni bocinas, ni prisas. Solo árboles que bordeaban caminos estrechos y gente que asentía al pasar. Encontró el parque primero, el de las fotos. Era modesto, rodeado de altos pinos, con un pequeño patio de juegos y un sendero que se curvaba alrededor de un estanque. No se acercó al principio. Se sentó en su coche de alquiler, sus manos apretándose en el volante, mientras observaba a una madre y sus 2 hijas cerca de los columpios. Olivia no había cambiado mucho. Su cabello era más largo, recogido en una simple trenza. Su ropa suave y práctica. Su rostro más adulto, pero todavía hermoso, de una manera que le dolía el corazón. Las niñas corrían en círculos alrededor de ella, una tropezando y cayendo en sus brazos, la otra señalando a los patos con una alegría tan animada que Christian tuvo que desviar la mirada. Sintió que algo se abría dentro de él, algo que había encerrado hace tanto tiempo que ni siquiera recordaba el sonido. Esperó hasta que las niñas se distrajeron, persiguiéndose hacia el césped, antes de levantarse y caminar hacia ella. Olivia levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de él, y por un segundo, todo lo demás desapareció. No hubo saludo, ni sonrisa. Solo shock, frío e inmediato. Ella se levantó lentamente, como si no estuviera segura de si estaba soñando o viendo un fantasma. Su postura se puso rígida. Sus manos instintivamente fueron a sus costados, escaneando protectoramente a las niñas. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó ella, su voz baja pero cortante. El tono no era de ira, todavía no, sino lleno de dolor apenas oculto bajo la superficie. «Tenía que verte», respondió él en voz baja. «Tenía que verlas a ellas». Su expresión vaciló, y una tormenta pasó por sus ojos. «¿Ahora?», dijo ella. «¿Después de 3 años?» Christian se acercó, pero se detuvo a una distancia respetuosa. «No lo sabía», dijo él. «Lo juro, Olivia. No sabía que estabas embarazada. Pensé que te fuiste por lo que dije. Pensé que se había acabado». «Se había acabado», espetó ella. Luego bajó la voz mientras las niñas se giraban para mirarlos. «Dijiste que nunca querías hijos. Ya las estaba llevando dentro cuando me miraste a los ojos y me dijiste que eran lo último que querrías. No podía quedarme después de eso». «Lo sé», dijo él, «y me odio por ello». Ella parpadeó, sobresaltada por la crudeza en su voz. Por un momento, la armadura que llevaba puesta se resquebrajó. Él vio su dolor, pero también su fuerza. Ella había construido una vida aquí, sin él. Una vida que no incluía su nombre, su dinero o sus errores. Las niñas volvieron corriendo hacia ella, riendo. Una de ellas, Lily, se detuvo y miró a Christian con grandes ojos verdes.
Inclinó la cabeza, curiosa. «Mami, ¿quién es él?», preguntó. El aliento de Olivia se cortó. Sus ojos buscaron una señal en el rostro de Christian, una guía, pero no llegó ninguna. Se arrodilló junto a Lily y le alisó un rizo de la mejilla. «Es alguien que solía conocer», dijo lentamente. Violet se acercó y se paró junto a su hermana, agarrando la mano de su gemela. Christian también se arrodilló, ignorando el traje caro, la tierra en el césped, el temblor en sus manos. «Mi nombre es Christian», dijo suavemente. «Es un verdadero placer conocerte». Lily entrecerró los ojos, pensativa de esa manera seria que solo los niños pueden ser. «¿Vives aquí?» «No», dijo él, «pero vine de muy lejos solo para verte». Violet le susurró algo al oído a Lily, y las dos niñas se rieron. Luego, sin previo aviso, Violet extendió la mano y tocó su corbata. «Es brillante», dijo. Luego miró a Olivia como buscando permiso. Olivia no habló, pero tampoco las detuvo. Christian se puso de pie y la miró. «No estoy aquí para llevarme nada», dijo. «Solo quiero conocerlas. Sé que no me lo merezco, pero tenía que intentarlo». Ella se quedó callada durante mucho tiempo. Luego, sin mirarlo a los ojos, dijo: «Venimos aquí todas las tardes». No era perdón. No era aceptación. Pero era un comienzo. Christian observó cómo tomaba las manos de las niñas y las guiaba por el sendero, tal como lo había visto en esas fotos. Pero esta vez no solo estaba mirando. Esta vez caminaba detrás de ellas, con esperanza en su corazón y los primeros pasos de una segunda oportunidad bajo sus pies. Christian regresó al parque al día siguiente, inseguro de si volvería a verlas. Llegó temprano, su corazón pesado con anticipación y autoduda. El pequeño pueblo se movía lentamente, y sin embargo, los minutos se arrastraban como horas mientras se sentaba en el mismo banco cerca de los columpios, donde las había visto por primera vez. No estaba acostumbrado a esperar. En su mundo, las cosas sucedían cuando él las ordenaba. Pero ahora, nada de eso importaba. No podía comprar el perdón. No podía apresurar la curación. No podía obligar a Olivia a abrir la puerta que él mismo había cerrado de golpe con 7 palabras descuidadas. Todo lo que podía hacer era presentarse. Y luego, justo cuando el viento se levantó y algunas nubes se deslizaron sobre el sol, las vio. Olivia caminaba de la mano con Lily y Violet, sus pequeños pies moviéndose en un ritmo desigual, mientras saltaban por el camino hacia el patio de recreo. Las niñas lo vieron primero y esbozaron pequeñas sonrisas inseguras. Olivia dudó antes de ofrecer un pequeño asentimiento, el tipo de gesto que no decía que estaba lista para hablar, pero tampoco le pedía que se fuera. Fue suficiente. Él se levantó, se sacudió el abrigo y salió a su encuentro a mitad de camino. Las niñas corrieron directamente a los columpios, riendo y empujándose suavemente mientras Olivia se apoyaba en la valla de madera, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho. Christian se paró a su lado, manteniendo la distancia justa para respetar los límites tácitos. Durante un largo momento, ninguno de los dos dijo nada. Los únicos sonidos eran la risa de las niñas y el crujido distante de los columpios. Finalmente Olivia habló, su voz mesurada y constante. «No te quedarás mucho, ¿verdad?» «No lo sé», admitió él. «No vine con un plan. Solo sabía que no podía vivir otro día sin conocerlas, sin saber que estás bien». Ella se giró hacia él lentamente,
sus ojos indescifrables. Hemos estado más que bien. Hemos estado sobreviviendo. Lo creo, dijo él, y puedo verlo. Lo estás haciendo maravillosamente con ellas. Nunca querría deshacer lo que has construido. ¿Pero aún quieres ser parte de eso ahora?, preguntó ella en voz baja. ¿Después de todo este tiempo? Christian exhaló lentamente. Sí, no para interrumpirlo, no para reescribirlo. Solo quiero pertenecer a ello, si hay espacio. Olivia volvió a mirar a las niñas. Su mandíbula se apretó ligeramente. No saben quién eres. Lo sé, respondió él. Y no te estoy pidiendo que lo expliques hoy. Me gustaría ganármelo, sea lo que sea que eso signifique. Ella asintió, pero su rostro seguía siendo una máscara. Luego, inesperadamente, caminó hacia el banco y se sentó. Christian la siguió, cautelosamente. Por primera vez en años, se sentaron uno al lado del otro, en un silencio que no era cortante ni doloroso, solo frágil. Ella comenzó a hablarle de las niñas, no como una madre defendiendo sus decisiones, sino como alguien que había pasado 3 años documentando cada momento en su corazón. Le contó cómo Lily tenía una terquedad enorme, pero lloraba durante las películas de Disney, y cómo Violet siempre era la primera en consolar a su hermana cuando se caía. Compartió cómo amaban los arándanos, odiaban la hora de la siesta y adoraban a su maestra de preescolar, Miss Jordan. Mientras ella hablaba, Christian escuchaba como si sus palabras fueran un tesoro. Se aferró a cada detalle, empapándose de un mundo que nunca supo que se había estado perdiendo. Luego, las niñas corrieron de vuelta a ellos, pidiendo snacks, que Olivia había empacado en una pequeña nevera con forma de abejorro. Sin dudar, le entregó a Christian uno de los recipientes y le permitió dárselo a Violet. La niña lo aceptó sin preguntar, sentándose a sus pies y comiendo rodajas de manzana, como si lo hubiera conocido toda su vida. Fue el momento más pequeño, pero para Christian fue monumental. Miró a Violet, luego a Olivia, y sintió que algo cambiaba dentro de él. No culpa, no pánico, sino algo más lento y poderoso. Fue la comprensión de que quería aparecer no solo por un momento, sino por cada momento. Esa noche, después de que Olivia y las niñas se habían ido a casa, Christian no regresó a su hotel. Condujo sin rumbo por el pueblo durante más de 1 hora, viendo el sol caer detrás de las colinas, proyectando luz dorada sobre viejos graneros y calles tranquilas. Se detuvo frente a una pequeña librería y se sentó en el coche, abrumado. Su vida había sido limpia, estructurada, estéril, y lo había dejado vacío. Aquí, en un pueblo donde nada era perfecto, donde 2 niñas pequeñas llamaban a su madre y compartían rodajas de manzana sin pretensiones, finalmente había encontrado algo real. Sabía que esto no era redención. Todavía no. Pero era un comienzo. Y por primera vez en su vida adulta, Christian Blake quería ser parte de algo desordenado, complicado y verdadero. No como un invitado, sino como un padre, como el hombre que debió haber sido desde el principio. La semana siguiente se desarrolló en pasos silenciosos. Christian siguió apareciendo, no con grandes gestos o disculpas dramáticas, sino a través de la consistencia, la presencia y la humildad. Llegaba al parque todos los días, siempre temprano, siempre esperando. Algunas tardes, traía pequeños libros de imágenes o rompecabezas bajo el brazo, inseguro de si las niñas los aceptarían. Para su alivio, a menudo lo hacían. Lily había mostrado un interés particular en sentarse a su lado mientras leía
interrumpiendo ocasionalmente para hacer preguntas imposibles, como por qué se movían las nubes o a dónde iban los pájaros por la noche. Violet, más cautelosa al principio, comenzó a imitar la confianza de su hermana poco a poco, hasta que finalmente preguntó si él sabía cómo dibujar ponis. Él no sabía, pero lo intentó. Olivia observó cómo se desarrollaba todo a distancia. Ella se quedaba en el banco, a veces uniéndose a ellos, a veces manteniéndose atrás con un libro en su regazo, y sus ojos cuidadosamente fijos en los tres. Christian nunca la presionó. Sabía que cuanto más intentara forzar su entrada, más probable era que ella cerrara la puerta de nuevo. En cambio, aprendió los ritmos de su mundo, como Violet prefería su jugo sin hielo, como a Lily le encantaba usar calcetines desiguales a propósito, como Olivia tarareaba mientras empujaba los columpios, incluso cuando no se daba cuenta. Al final de la segunda semana, Olivia lo invitó a acompañarlas a casa. Fue un paseo tranquilo, a lo largo de un sendero bordeado de árboles, las niñas saltando adelante con risas que se extendían detrás de ellas como cintas. Olivia no dijo mucho, pero la invitación en sí misma fue monumental. A medida que se acercaban a la pequeña cabaña, Christian notó el jardín floreciendo en el frente, lavanda, romero, margaritas silvestres entrelazadas. Era hermoso, modesto y lleno de vida. Nada como los espacios fríos y pulcros que él había construido para sí mismo. Cuando ella abrió la puerta, se giró hacia él y dijo: «Aún no pueden saberlo, no hasta que esté segura». Él asintió. «No estoy pidiendo nada excepto la oportunidad de demostrar que puedo ser alguien digno de su confianza». Dentro de la casa, todo hablaba de amor y esfuerzo. Había dibujos hechos a mano pegados al refrigerador, pequeños zapatos alineados junto a la puerta y un suave aroma a vainilla y madera vieja. Las niñas corrieron inmediatamente a la sala de estar, sacando bloques y muñecas. Olivia le ofreció a Christian un vaso de agua y se sentó frente a él en la mesa de la cocina. La distancia entre ellos era menor ahora, pero el peso de los años no hablados aún flotaba en el aire. Ella rompió el silencio primero. «Dijiste que no querías hijos. Sé que te arrepientes de eso, pero necesito entender algo. ¿Fue miedo? ¿O fue realmente quien eras?» Christian se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en la mesa. «Tenía miedo de convertirme en mi padre», dijo en voz baja. Él era frío. Me veía como una obligación. Pensé que si tenía hijos, repetiría eso. Me convencí a mí mismo de que era más seguro para todos si nunca me convertía en padre. Olivia escuchó, su expresión indescifrable. Él continuó. Pero estaba equivocado. Pensé que podía vivir sin amor, sin desorden, sin riesgo. Construí toda mi vida alrededor del control. Y al final, perdí todo lo que realmente importaba. Ella miró sus manos, los dedos ligeramente curvados contra la madera. «Me perdiste a mí», dijo ella, «y durante 3 años las perdiste a ellas». «Lo sé», susurró él, «y no espero perdón. Pero si hay una manera de ser parte de sus vidas, aunque sea solo un poco, tomaré lo que estés dispuesta a dar». Una quietud se instaló entre ellos, no tensa, sino reflexiva. Olivia finalmente asintió, no como una promesa, sino como reconocimiento. Se levantó y caminó hacia la sala de estar, donde las niñas discutían sobre qué peluche ganaría una carrera. Sin una palabra, se giró y le hizo un gesto a Christian para que se uniera a ellas. Él lo hizo.
Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo junto a ellas, dejando que las niñas le pusieran pequeños juguetes de peluche en las manos y le asignaran reglas para un juego que no entendía. La tarde transcurrió en un borrón de historias, bloques, risas y jugo derramado. Cuando llegó el momento de irse, Olivia lo acompañó hasta la puerta. Ella no se despidió. En cambio dijo, «¿Mañana a la misma hora?» Y Christian, sintiendo el peso silencioso de la esperanza floreciendo en su pecho, simplemente asintió. Esa noche, regresó a su hotel y se sentó junto a la ventana con las luces apagadas. La ciudad estaba distante ahora, su vida pasada atenuada por la nueva que se desarrollaba frente a él. No estaba seguro de a dónde conduciría este camino, pero por primera vez en años sintió que pertenecía a algún lugar. No en una sala de juntas o en un apartamento de lujo, sino en el suelo de una pequeña cabaña llena de risas y crayones rotos. No sabía cuánto tiempo tomaría, pero seguiría apareciendo, día tras día, hasta que Olivia y sus hijas supieran que estaba allí para quedarse. El verano comenzó a suavizar los bordes del pequeño pueblo de Oregón, bañándolo en luz dorada y largas y tranquilas noches. Christian había extendido su estadía, convirtiendo días en semanas sin establecer nunca una fecha de partida. Alquiló una pequeña casa no lejos de la de Olivia, nada extravagante. Solo un lugar simple con ventanas altas y un porche con vistas a los árboles. Era el primer hogar que elegía por razones que no estaban arraigadas en el estatus o la conveniencia. Todas las mañanas se despertaba temprano y caminaba por el largo sendero detrás de las cabañas, a veces cruzándose con Olivia y las niñas de camino al parque. Ahora habían desarrollado un ritmo, no exactamente una rutina, pero algo cercano a ella. Lily y Violet habían comenzado a hacer más preguntas. Querían saber por qué Christian siempre venía al parque, por qué recordaba qué cajas de jugo les gustaban, por qué a veces las miraba como si estuviera memorizando sus rostros. Olivia aún no les había dicho la verdad, pero ella sabía que ese momento se acercaba. Y mientras observaba a Christian cada día, cómo se agachaba junto a ellas en el césped, cómo escuchaba, realmente escuchaba, sus largas historias, ella comenzó a creer que él podría estar listo para escucharlo de sus labios, no solo de los de ella. Una tarde, mientras las niñas dormían la siesta después de una mañana de jugar al escondite, Olivia invitó a Christian a entrar y lo sentó en la mesa de la cocina con 2 tazas de café. Su expresión era cautelosa, pero no a la defensiva. Había estado pensando en este momento durante semanas. La pregunta que había persistido dentro de ella no era si él amaba a las niñas. Podía ver que sí. Era si aún las amaría después de que la verdad se dijera en voz alta, después de que ya no se sentara segura en la implicación o el silencio. «Tienen la edad suficiente para empezar a entender», dijo ella con cuidado, envolviendo sus dedos alrededor de la taza tibia. «Ya sienten que hay algo diferente en ti». Christian asintió, con los ojos firmes. «Lo sé. He estado esperando que me digas cuándo era el momento adecuado». «No creo que exista algo como un momento adecuado», admitió ella, «pero hay un momento honesto, y creo que ese momento es ahora». Decidieron juntos que Olivia se lo diría primero, suavemente, con sus propias palabras. Christian se quedaría cerca, en la sala de estar, en caso de que tuvieran preguntas, o si simplemente querían correr a sus brazos sin necesidad de palabras. Ninguno de los dos sabía cómo iría.
Ninguno de los dos fingió saberlo. Esa noche, las niñas se sentaron en la alfombra frente a la chimenea, coloreando con su intensidad habitual. Olivia se sentó con ellas y lentamente, con amor, les contó una historia sobre un hombre que una vez había amado a su madre, pero que no había entendido muy bien el amor. Ella habló de miedo y crecimiento, de errores y segundas oportunidades. Les dijo que el hombre que habían llegado a conocer, el que ayudaba a construir castillos con bloques y hacía voces graciosas al leer cuentos antes de dormir, no era solo un amigo, era su padre. La habitación se quedó en silencio. Los lápices cayeron al suelo. Violet parecía confundida, Lily más curiosa que nada. Olivia esperó, con el corazón palpitando, el aliento apretado en su garganta. ¿De verdad?, preguntó Lily, su pequeña voz llena de asombro, no de dolor. Olivia asintió lentamente. Sí, cariño. Él no sabía de vosotras cuando nacisteis, pero una vez que lo supo, vino. Violet parpadeó hacia su hermana, luego se giró hacia la entrada, donde Christian estaba de pie en silencio, apenas respirando. ¿Es por eso que sus ojos se parecen a los nuestros?, preguntó. Christian dio un paso adelante, arrodillándose junto a ellas con más dulzura de la que Olivia le había visto nunca. Eso es parte de ello, dijo suavemente, pero sobre todo es porque sois mías. Ambas, siempre lo habéis sido. No hubo lágrimas dramáticas, ni un abrazo perfecto de película. Pero las niñas se movieron hacia él lentamente, Lily primero, acurruñándose a su lado como si fuera la cosa más natural del mundo. Violet la siguió momentos después, inclinándose sobre su pecho, tranquila y con los ojos muy abiertos. Esa noche, Christian se quedó a cenar. Ayudó a limpiar, leyó su cuento antes de dormir y besó sus cabezas cuando Olivia las arropó en la cama. No lo llamaron papá, todavía no, pero lo llamaron por su nombre con más calidez, más apropiación. Y para Christian, eso fue suficiente, por ahora. Más tarde, cuando la casa estaba en silencio, se sentó en el porche con Olivia, una manta sobre sus piernas y una copa de vino en la mano. Las estrellas sobre ellos brillaban en un silencio claro y perfecto. Ella no dijo mucho, solo inclinó suavemente la cabeza contra su hombro. «No eres el hombre que dejé», susurró, «y creo que yo tampoco soy la misma mujer». Christian no respondió de inmediato. Simplemente tomó su mano, entrelazando sus dedos. «No», dijo finalmente, «pero tal vez ese es el punto. Tuvimos que rompernos para convertirnos en las personas que podían hacer esto bien». Y por primera vez, ninguno de los dos desvió la mirada. A medida que el verano daba paso al principio del otoño, el pequeño pueblo comenzó a cambiar bajo una suave neblina dorada. Las hojas se volvieron ámbar y óxido, los días se acortaron y la cabaña de Olivia adquirió un nuevo tipo de calidez. No era solo la estación, era la sensación de que algo se estaba asentando después de años de desequilibrio. Christian se había convertido tranquilamente en parte de su mundo, no como un visitante, no como una interrupción, sino como alguien que pertenecía. Las niñas ahora lo esperaban cada mañana, corriendo hacia la puerta cuando veían llegar su coche, con los brazos extendidos, las voces superponiéndose con ansiosas historias y preguntas. Todavía lo llamaban Christian, pero había algo diferente en la forma en que decían su nombre ahora. Era tierno, instintivo, lleno de confianza. Ya no contenía la distancia de un extraño, sino el ritmo de alguien que siempre había estado allí
incluso si no había estado presente al principio. La vida de Christian en Nueva York se sentía como un eco distante. Su asistente continuó enviando correos electrónicos y resúmenes. Había delegado la mayor parte de su autoridad, y aunque su junta directiva no entendía por qué, a él ya no le importaba dar explicaciones. Por primera vez, estaba viviendo no por ganancias trimestrales o cuota de mercado, sino por momentos que no podían medirse. Desayunos de panqueques donde Violet insistía en darle forma de estrellas. Tardes ayudando a Lily a construir carreras de obstáculos con cojines de sofá y palos de escoba. Noches en las que Olivia, exhausta pero radiante, se inclinaba hacia él mientras las niñas se dormían en sus brazos. Él comenzó a documentar las pequeñas cosas: fotos, notas garabateadas, dibujos que las niñas le daban. No era para compartir con nadie, era para él mismo, para aferrarse a una vida que casi había perdido. Una tarde fresca de octubre, Christian llevó a Olivia y a las niñas a un festival de la cosecha a las afueras del pueblo. Había paseos en carro de heno, manzanas de caramelo y un laberinto de maíz que las gemelas insistieron en resolver sin ayuda. Él las vio correr, su risa cortando el viento como música. Olivia estaba a su lado, las mejillas sonrojadas por el frío, su bufanda enredada en su cabello. Él se volvió hacia ella y se dio cuenta de que no quería esperar más. No por miedo, no por culpa, sino porque todo en ese momento se sentía correcto. Esa noche, después de que las niñas se habían dormido en el asiento trasero en el camino a casa, él las llevó a la casa una por una, arropándolas con cuidado, cepillando su cabello con una ternura que ya no lo sorprendía. Olivia lo esperó afuera en el porche, con los brazos cruzados alrededor de sí misma, sus ojos tranquilos pero inquisitivos. Él no dijo nada al principio. En cambio, tomó sus manos, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo, no con la urgencia de un hombre que intenta arreglar el pasado, sino con la tranquila determinación de alguien listo para construir un futuro. Ella no la abrió, simplemente lo miró, el aliento contenido en su pecho, las lágrimas al borde sin caer. «No estoy pidiendo que me devuelvas el ayer», dijo él. «Estoy pidiendo el mañana, por cada mañana que me des. No solo como un hombre que te ama, sino como el padre que no fui y el que quiero ser». Olivia se quedó en silencio durante mucho tiempo, la brisa de otoño rozando su rostro, trayendo recuerdos y posibilidades a la vez. Luego, finalmente, abrió la caja. Dentro había un anillo que era simple, elegante, nada como el que le había dado hacía años. Ese había sido caro y frío, un símbolo de control. Este se sentía real, algo elegido con cuidado, con humildad. Ella tomó su mano y deslizó el anillo en su propio dedo, sin un sí dramático, sin votos susurrados. Solo acción, elección, confianza. En los meses que siguieron, no se apresuraron a casarse. No hubo grandes anuncios o fiestas. En cambio, se centraron en su familia. Christian adoptó oficialmente a Lily y Violet, y eligieron poner un guión en sus apellidos, no para borrar nada, sino para honrar cada parte de quienes eran y de dónde venían. Las niñas comenzaron a llamarlo papá por su cuenta una mañana en el desayuno. Christian se había girado para responder y se le cayó la cuchara, aturdido. Olivia había simplemente sonreído, con los ojos húmedos, y había extendido la mano por encima de la mesa para tomar la suya. Más tarde ese año,
plantaron un árbol en el patio trasero. Un arce. Christian cavó el hoyo mientras las niñas bailaban alrededor con regaderas. Olivia ató una cinta alrededor del tronco. Era su símbolo, de crecimiento, de estaciones, de cambio que echó raíces lentamente, pero con una fuerza profunda y tranquila. Y cada año después, a medida que las hojas se volvían rojas y doradas de nuevo, celebraron no el momento en que se conocieron, o el momento en que se separaron, sino el momento en que todos encontraron el camino de regreso. Un segundo comienzo, una vida ganada, no dada, una familia, no a pesar de lo que se había perdido, sino debido a lo que habían elegido construir. Juntos. Como autor, veo el final de esta historia no como una resolución perfecta, sino como una ganada profundamente. Es una historia sobre el costo del silencio, el peso del arrepentimiento y la fuerza que se necesita para crecer más allá de tu pasado. El viaje de Christian no fue solo sobre convertirse en padre, fue sobre desaprender el miedo, elegir la vulnerabilidad y finalmente comprender lo que realmente requiere el amor. La fuerza de Olivia llevó el corazón de esta familia a través de sus años más difíciles, y su decisión de perdonar no fue una debilidad, sino un acto silencioso de valentía. Lo que más me conmueve es que nada sobre su reunión fue fácil. No fue un cuento de hadas, donde el dolor se borra con una sola disculpa. En cambio, fue una lenta reconstrucción, momento a momento, elección por elección. Las niñas no sabían que estaban sanando a un hombre que nunca pensó que merecía una segunda oportunidad, pero lo hicieron. Al final, esta historia nos recuerda que a veces el tipo de amor más poderoso es el que llega tarde, pero se queda.